y muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverán, y esos montes se moverán, se moverán, se moverán, y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Es por fe que caminamos en Cristo. Bendito Dios. Es el... Podemos orar ya. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios, Padre de toda creación, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la hora, Señor. Esta es la hora de exaltar y glorificarlo, de bendecirlo, de darle honra y gloria al único Dios que conoce nuestras almas, nuestro espíritu, al que nos dio salvación en su propio dolor, en su propia agonía, al que entregó su Hijo, Señor, por nuestros pecados, solo por amor, para demostrarnos cuán grande es ese amor que aspira a vernos a nosotros en su reino y disfrutar de nuestra presencia y nosotros gozarnos viendo su gloria, su magnífica y exaltada gloria allí. Gloria que solo comparte con su Hijo amado, porque como Él dijo, es una gloria que usted le dio desde antes de la fundación del mundo. Por ese Hijo suyo, Señor, por ese sacrificio de la cruz, estamos reunidos ahora aquí en presencia de su Santo Espíritu, para que nos traiga revelación de ese plan divino de salvación, para que nos oriente, nos guíe y nos fortalezca. Para que prepare nuestras vidas, Señor, para que nos dé el denuedo de predicar de su amor y de su misericordia, para que el mundo conozca que la verdadera felicidad no depende de las posesiones de materiales, sino de la presencia de su Santo Espíritu en nosotros, Señor. Que su palabra en esta prima tarde, en esta prima noche, Señor, su palabra sea con nosotros edificante, sea un cóctel de felicidad, de revelación. Que en esta prima noche, Señor, su palabra sea para nosotros un estandarte de vida, que podamos asimilarla, digerirla y usarla, Señor, cada momento de nuestra existencia. Padre, invocamos su nombre y el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, porque creemos que Él es el vivo, un Dios vivo, y que en esta hora nos está escuchando y nos estará vigilando. Toque los corazones de nuestros hermanos, Señor. De toda esta escuela bíblica avanzada, toque los corazones, Padre. Y hágase su voluntad en este momento sobre cada hogar que abrió su puerta, sobre cada oído que se pone atento a escuchar su palabra. Inscriba, Señor, en nuestros corazones su voluntad y haga de nosotros discípulos de su Hijo amado, en cuyo nombre le pedimos, Señor, en ese santo nombre de Cristo Jesús, le pedimos estos favores en este día, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas, edificadas y reconstruidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hoy vamos a continuar. El sábado pasado tuvimos una comunicación bastante larga de 2 horas, 40 minutos, algo por ahí, o 30 minutos. Sin embargo, debemos informarles que los hermanos de la escuela de la Iglesia Episcopal extendieron una invitación para que el día 8 de abril se les lleve esa conferencia a todo su personal administrativo y profesoral de sus colegios, posiblemente también de sus sacerdotes. Así es que la hermana Margarita debe sentirse muy feliz porque ella fue una vecina y formada en esa escuela. Vivía frente a la escuela episcopal de Jaina. Conoce bien esos hermanos de esa iglesia. Para comenzar la clase de hoy, debemos comenzar con una cita
que cuando dimos la clase del capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos siguiendo, le dijimos que pusieran mucha atención a esas palabras, que Jesús decía a Ananías para con Saulo. Cuando Ananías tuvo temor de acercársela a Saulo, lo que le respondió el Señor. Vamos a comenzar con esa cita para que se la graben ahí, la guarden, porque el fundamento del capítulo 14 que vamos a estudiar hoy es justamente esa cita que tiene el capítulo 9, versículo 14, 15. Así es que iniciemos con la cita previa. Amén. Hechos 9, 15, 16. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Amén. Muy bien. Apúntense eso muy bien, porque eso tiene que ver incluso con la conferencia que dimos el sábado pasado, con la clase que vamos a dar en el día de hoy, con la clase que dimos el día 9. Primero con la conferencia porque ahí está el miedo de los cristianos frente a los arrepentidos. Ahí está manifestado ese miedo, pero también está el mensaje del Señor para con nosotros cuando enfoquemos a un arrepentido, a hacerlo sin temor alguno. Entonces vamos a comenzar la lectura para ir desarrollando el tema en el día de hoy. Bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Parada 1. Nótese que la prédica de Pablo dividía a los judíos, no hacia los gentiles realmente, sino a los judíos, porque lo que tenía una creencia previa en la esperanza prometida, la profecía prometida de tener un Mesías, un Salvador, eran los judíos. Naturalmente, cuando iban a la sinagoga, en ese un tiempo, siempre he dicho que en esos tiempos los sitios de reunión eran los mercados, las plazas públicas y los centros de religiosidad. Entonces, esos son pueblos pequeños donde tener una sinagoga era algo muy importante para ellos porque ahí se reunían y se pasaban el día entero hablando y discutiendo y meditando y diciendo. Por eso tenía como costumbre que cuando llegaba uno de fuera lo invitaban a que dijera algo, o sea, llevar una noticia, porque hay que en esa época no tenían internet, no tenían teléfono, no tenían nada. La noticia era de boca en boca o llevada de mano en mano en algunos pergaminos. Entonces, eso era muy difícil la comunicación y por tanto, cuando llegaba una gente nueva a un pueblo, pues lo dejaban hablar, a ver qué traía, qué decía. Esa es la ventaja que está aprovechando Pablo dentro del Imperio Romano para moverse en todos los sectores que el Imperio Romano ha ocupado.
Nótense también en esto que se habla ahí de las autoridades. O sea, Lucas sigue insistiendo en que ya las autoridades se comprometen con los judíos y con algunos gentiles que se dejan convencer por ese grupo de judíos, como debe ser, porque los judíos tienen más tiempo allí, tienen más relaciones sociales, tienen una relación comercial ya establecida en estos pueblecitos. Entonces, cuando ellos hablan, los llamados gentiles, o los mal llamados gentiles, le creen más a los judíos que a Pablo, pero la palabra del Señor es tan fuerte que se dividen, o sea, tienen un poder que ellos dicen, pero es que esta gente, o sea, estos judíos no han hablado de un Mesías, y este hombre viene y nos dice que sí llegó y nos da pruebas verbales de que ha llegado el Mesías. Pero además de eso, están haciendo milagros y prodigios. O sea, ¿de dónde sacan esta gente la capacidad de hacer milagros o hacer cosas prodigiosas, maravillosas para ellos? En esa época se pensaba que esas cosas eran de curandero, de mago, de brujo, esas cosas. Pero como Pablo y Silas están hablando, y Bernabé, perdón, están hablando directamente de un Dios que llegó y fue crucificado y resucitó y le ha dado poder a ellos, entonces están entendiendo que esta gente son unos representantes realmente de ese Mesías. Pero como los judíos dicen que no, que el Mesías no ha llegado, ahí comienzan las discusiones. Entonces los judíos se apoyan a las autoridades civiles para expulsar o maltratar a los predicadores. ¿Qué pasa entonces con esto? En ese momento que estamos hablando ahora, Pablo y Bernabé fueron muy prudentes. Se fueron de ahí antes de que lo apedrearan, porque ya los judíos querían entrarle a pedrada. Esa es la persecución primaria que estamos desarrollando históricamente ahora, pero que fuera que se ocasionó en principio de cuando comenzó a fundarse la iglesia cristiana. Entonces ellos saben que tienen que seguir predicando. No hacen nada con dejar que lo apedreen. Muy prudentemente sale y se van. Esa prudencia debe acompañar a cada cristiano. Cuando usted está hablando con un grupo que no crea lo que usted está diciendo, usted se calla o se va de ahí, porque la oposición a la prédica del evangelio no viene confortada ni viene edificada por la formación intelectual, psíquica, cultural o económica de una persona o en su formación educacional. La oposición a la prédica del Señor viene por demonios. La persona que no acepta al Señor no es ella que lo está rechazando. Son los demonios que en ella viven, que en ella están tomando control de esa persona. Por eso el Señor nos dice que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y nos hace templo. Templo es el lugar donde va a vivir el Espíritu. Y como esa persona no han recibido a Cristo Jesús, no pueden recibir el Espíritu Santo, por tanto no son templos. Cuando el Espíritu Santo llega, desaloja del cerebro humano esos demonios y se coloca él, ocupa él esa posición. Por eso es que yo nunca he podido entender que hay hermanos que se oponen, por ejemplo, a que donde hubiese una discoteca se levante una iglesia. Y resulta que esa manifestación de donde hay una discoteca se levanta luego una iglesia, no es más que el fruto de la presencia del Espíritu Santo en un lugar determinado. Y tiene mucho que ver con lo que estuvimos hablando el sábado. Donde habían demonios, hay un arrepentimiento y se mete inmediatamente el Espíritu y comienza a trabajar. O sea que lo que pasa en el cerebro humano pasa en el mundo, en la sociedad, porque nosotros somos la sociedad, somos nosotros el mundo. Cuando el Señor dice yo he vencido al mundo, no fue que venció el planeta Tierra, no venció la lluvia, no venció nada, venció justamente el poder del maligno en los seres humanos. El mundo son aquellas personas que están fuera de la gracia divina. Por eso yo prefiero, en vez de decir gentiles, decirle justamente el mundo, gente del mundo. Y los hermanos se confunden mucho con esto porque dicen yo no oigo música del mundo. Y luego acusan
de gentiles a los que no están dentro del evangelio. Resulta que no, porque gentiles es un término, como he dicho, humillante, degradante. Pero cuando se habla del mundo, estamos hablando de una realidad que en la boca de Cristo Jesús tomó valor. Yo he vencido al mundo, o sea, yo he vencido la resistencia del demonio en los seres humanos para que entiendan el evangelio. Vayan y lo prediquen. Ahora, si no hay apertura, ustedes se van de ahí. Ustedes salen y se van de ahí. Entonces, eso fue lo que hizo justamente Pablo y Bernabé. Se fueron tranquilos de ahí antes de que lo acusaran y lo apedrearan. Pero no sin antes dejar la huella, la marca, la estampa del Evangelio de Cristo Jesús en ese lugar. Lo dejaron porque se dividieron en dos grupos, los que le creyeron y los que no le creyeron. Ese es el mundo de hoy, los que creemos y los que no creen. Allá los que no creen. Nosotros seguiremos creyendo y seguiremos predicando el Evangelio paso a paso. Continuemos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Parada. Vamos a ver esto ahí en Listra. Primero vamos a corregir un término bíblico. O no corregirlo, aclararlo. No es, la palabra cojo para esa persona que está ahí y la palabra cojo para aquella persona que estaba en la puerta de Hermosa cuando Pedro y Juan iban entrando, no es válida hoy en día. Cojo es una persona que camina con desnivel, que se inclina para un lado, un pie más corto que otro, un pie torcido, otro derecho. Ese es un cojo. Lo que pasa es que esa palabra tomó otro nivel con los tiempos. Pero realmente lo que está hablando Lucas ahí, en los dos casos, tanto en el caso de Pedro como en este caso, no es de cojera, es de invalidez. O sea, son inválidos. Por eso dice, párate. Si siempre estuvo sentado porque no podía caminar, no era un cojo en términos modernos. Era un inválido en términos modernos. Ese Pablo está predicando. Si está predicando ahí y este inválido está huyendo, está prestando atención, estamos hablando que Pablo debe estar frente a un grupo de personas en un lugar público donde se reúnen las personas. Porque ese fue el trabajo primario de Pablo. Donde había sinagoga, iba a sinagoga, y donde no había sinagoga, buscaba los sitios públicos. Entonces, hay que ver cómo Pablo se dirige sobre esa persona que está ahí inválida. Y le dice, párate sobre tus pies. ¿Por qué Pablo fue directamente ahí? Porque el Espíritu le revela que en esa multitud estaba el cebo de la práctica del Evangelio de la obra del Señor, para que vieran que lo que él estaba hablando era cierto y que ellos tenían poderes no de ellos, sino que se lo habían dado. Y aparentemente ese señor inválido no puso la visión en quien hablaba, no puso la visión en quien estaba hablando, puso el oído en lo que se hablaba, en lo que se predicaba. Entonces el Espíritu le revela a Pablo, ese es el instrumento que va a testificar el poder del Evangelio. Entonces Pablo se le acerca delante de la cantidad de personas que estaban allí. Yo no voy a decir que era una multitud, porque es un término que implica muchas personas, y Listra es un pueblo muy pequeño, Iconio es un pueblo pequeño, y como todos esos pueblecitos eran pequeños, entonces, sin embargo, ahí tiene que haber no más de 25, 30 o 50 personas. Entonces, Pablo fue directamente donde ese, y está haciendo la obra en público. El Señor está haciendo un milagro a través de Pablo en público. Todo el mundo tiene que conocer a ese joven que estaba ahí inválido. Porque los pueblos pequeños son infiernos grandes. Todo el mundo se conoce y sabe quién es cada quien. Y cuando ven que este muchacho que está sentado ahí lo para Pablo,
la multitud hace lo contrario de lo que hace el inválido o el ex inválido. El ex inválido puso su oído en la palabra y su mirada en el evangelio, en Cristo Jesús. Porque estoy seguro que Pablo está hablando de Cristo Jesús, porque eso sí tiene Pablo. Nunca, absolutamente nunca se perdió. Él salió a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver qué pasó ahí después que se paró ese joven de ahí, ese impacto público que causó el milagro que el Señor hizo a través de Pablo. Entonces, la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Parada. Ahí tienen. Lo contrario de lo que hizo el inválido, que puso sus ojos, su oído, todo su ser en la prédica de Pablo, el sacerdote y los creyentes en Júpiter y todos sus dioses pusieron su mirada en Bernabé y en Pablo. Entonces están achacando a Pablo y a Bernabé que ellos son dioses hechos hombres por esa obra que acaban de hacer. Pusieron su mirada en los hombres, no en la obra del milagro y en el obrador del milagro. Y quisieron adorar a Pablo y a Bernabé. Y aún se desgarran ellos las vestiduras. Dicen: no puede ser, no somos nosotros. Ellos continuaban con eso, buscando al guinalda, buscando un toro, a convertirlo en dioses. Si Pablo y Bernabé fuesen otro tipo de cristianos, se quedan allí viviendo, que lo iban a mantener. ¿Lo iban a mantener? Pero Pablo y Bernabé, por eso digo a ustedes, cuando comenzó el ministerio de Bernabé, que es un tolete Bernabé en Antioquía, es un tolete de cristianos. Y Pablo ni hablar, ¿eh? Después de Cristo Jesús, Pablo es el hombre que más trabajó por la iglesia del Señor. Pero trabajó de verdad, no buscando beneficios. Ya lo veremos en sus cartas. No buscando interés. Por eso se negaba a aceptar que le dieran regalos, que lo adoraran, que le entregaran. Si se quedan allí, le iban a dar una ganadería. Le iban a dejar el templo para que vivieran en el templo. Iban a hacer muchas cosas, pero no. Ellos no aceptaron eso. Ahora, la multitud le pasó lo mismo que pasa hoy dentro del Evangelio. No ponen los ojos en Cristo Jesús, sino en el predicador que va en nombre de Jesús. Repito,
la multitud que oyó a Pablo hablar y que vio el milagro, no puso los ojos en el hacedor del milagro, ni en la palabra que traía Pablo en nombre del que hizo el milagro. Puso sus ojos en Saulo y puso sus ojos en Bernabé. Eso es lo que pasa en la iglesia de hoy en día. Aún está vigente. La palabra no es eterna porque el Señor quiso que fuera eterna. Es eterna porque nosotros somos los mismos hombres, los mismos seres humanos, ayer y hoy. No hemos variado en nada. Podemos tener mayores condiciones científicas, mejor condición humana, todo lo que usted quiera, pero ese cerebrito es idéntico. Está estacionado. ¿Por qué? Por lo que le dije ahorita en principio. La oposición al evangelio no es nuestra, es del enemigo. Es el enemigo que siembra esa semilla. Y hasta que no sea destruido el enemigo, la palabra sigue vigente, porque está dicha para librarnos de él. Y cuando él esté preso o destruido, como dice el Apocalipsis, entonces ya estamos librados por la vida eterna de él. Entonces, puesto los ojos en el predicador, nosotros cometemos, sin darnos cuenta, o dándonos cuenta algunos, sabrá Dios cómo será el asunto, que nos estamos sumando a la voluntad del enemigo. Le estamos haciendo eco al enemigo, estamos importantizando al enemigo. Porque el predicador no es Jesús. Es un instrumento de Jesús. Y si el instrumento que usó el Señor tiene mal filo, mala punta, mal corte, la culpa no es del Señor. Porque el instrumento tiene que estar preparado para tener un comportamiento digno de ser instrumento del Señor. Pero con frecuencia nosotros ponemos los ojos en quien predica, en quien dirige, ya sea el pastor, el sacerdote, el ministro, ponemos los ojos en ellos. Y vivimos criticándolo a ellos o siguiéndolo a ellos. Yo que vivo comunicándome con los hermanos de todas las religiones para conocer el pensamiento de los cristianos que me interesa sobremanera, me doy cuenta que las divisiones de las iglesias tienen un componente muy importante de esto que estamos hablando hoy. Ponen los ojos en el predicador. Pero además, tenemos predicadores que estimulan, aceptan y alimentan que pongan los ojos en ellos. Yo lo he visto entrar al templo con arrogancia, predicar con arrogancia y bajar del púlpito con arrogancia. Y por bien que expliquen una cita bíblica, por hermoso que sea el discurso que tengan, por poderoso que sea la palabra que dicha, por ellos, la arrogancia le elimina el brillo a la actividad del Señor. Por tanto, pasa a ser parte del enemigo. Cuando tengo un predicador que sube al púlpito diciendo la cantidad de título adquirido para poder ser predicador, y está haciéndole coro al enemigo. Porque Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el que tuvo todo el poder en los cielos y en la tierra, y toda autoridad en los cielos y en la tierra, nunca tuvo arrogancia. Y nunca fijó sus ojos en los hombres, sino en el alma de los seres humanos. En su alma, y por eso vino a salvarnos. Porque él sabe muy bien que lo que tenemos de malo no es nuestro, porque nosotros fuimos creados por Dios y Dios no hace nada malo. Y dentro de esa creación está el amor del Señor. Por eso ustedes ven que gente que son unos malvados, traficantes, asesinos, de repente se convierte en algo que usted no sabe cómo pasó.
De ser un pedazo de acero pasan a ser un pan mojado. Se le ablanda el corazón porque el Señor toca esa fibra que le corresponde a Él, que es de Él. Entonces nosotros, los creyentes, que no somos líderes religiosos de ninguna índole, de ninguna religión, tenemos que luchar porque los hermanos dejen de poner los ojos en el que le predica. Hay que luchar por eso. Los ojos tienen que ir a Cristo Jesús, a la palabra que dice el predicador, el sacerdote, a la palabra que dice, no a lo que hace, a lo que dice del Señor, no a lo que hace en el nombre del Señor. Porque le dije en clases pasadas, el enemigo no está fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Y vive de la debilidad de los hermanos. Y esa es una de ellas muy poderosa, sumamente poderosa. El enemigo ha ceñido en esos hermanos que desgraciadamente ponen su vista en el predicador y no en la prédica. Porque los predicadores, como dice Pablo, nosotros somos humanos como ustedes también lo son. La diferencia es que nosotros estamos en Cristo Jesús y ustedes tienen que conocerlo ahora. Y cuando dice se desgarraron la vestidura, nos da un ejemplo a nosotros. Desgarremos nuestros corazones ante la actitud de lo que pone en su mirada en los líderes predicadores de nuestras religiones, porque la mirada debe estar en Cristo Jesús y solo en Él. Ahí están los dos ejemplos. El que puso su oído y su mirada en la prédica, en lo que decía Pablo, el Espíritu del Señor lo levantó. Lo que pusieron su mirada en Pablo y en Bernabé, personajes que no ameritan cuestionamiento ninguno dentro del Evangelio. Pero eran seres humanos. Lo que pusieron mirada en esas dos personas son rechazados por el Espíritu, porque Pablo es un instrumento del Espíritu. Y cuando Pablo se desgarra y Bernabé la vestidura, están rechazando en el Espíritu como seres humanos espirituales y en su afán de predicar un evangelio limpio, están rechazando los lambones, los tumbapolvo, los regalaflores, lo que destapan perfume de abasto para aromatizar a los seres humanos. Y eso no puede ser. Si en alguna de nuestras iglesias aparecen personas como esa, ayúdenlo a poner su mirada en Cristo Jesús. Ayúdenlo a poner sus oídos en la palabra del Señor y no en el comportamiento y ni siquiera en el hacer de los predicadores, porque la iglesia no es de quien la dirige, es de Cristo Jesús. Continuemos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Sí, una parada ahí. Vamos a ver lo siguiente. Llegaron de Antioquía, lo están persiguiendo, lo están buscando para matarlo a pedrada. Si lo van a matar a pedrada, que lo persigue son judíos. Es el estilo de los judíos matar al que no compartía la fe con ellos. Antes de entrar, hay una cita pendiente ahí. Aquí hay una cita, sí. Sí, déjamela ahí. Vamos a leer primero la cita introductoria a la clase, la que introdujo la clase. Y luego esa cita.
momento. No, la otra cita la dejamos de último porque yo termine. Vamos a la introducción de la cita, la primera que introdujimos. Hechos 9, 15, 16. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ahí está. Amén. Ahí está el padecimiento de Saulo, ahora Pablo. Ahí dice que lo apedrearon y lo llevaron arrastrando fuera de la ciudad. Cuando lo arrastran fuera de la ciudad, es justamente para que el hedor del día siguiente no le llegue a nadie. Entonces dice además que al día siguiente, digo que los hermanos fueron donde él, Pablo se levanta y al día siguiente se va con ellos. Léemelo otra vez para que entendamos este juego bonito que hay. La cita. No, lo que acabamos de leer de que fue apedreado Pablo por los judíos y una gente que lo perseguía y lo sacaron de la ciudad. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Lo han apedreado. Lo llevaron arrastrado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Los hermanos lo rodean y él se para. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué tenían haciendo los hermanos cuando lo rodearon a Pablo? Llorando. Orando. Estaban gimiendo por Pablo. Pablo estaba muerto realmente. Él, y después lo va a reconocer en la cita que vamos a leer ahora. Pablo estaba muerto. Ahora le digo yo a ustedes, ¿recuerdan aquel personaje que mataron a pedrada donde estaba Saulo de Tarso y le tiraron las ropas a los pies? Esteban. Esteban. ¿Recuerdan Esteban? Ahí está lo mismo que Pablo consintió con Esteban, se lo aplicaron sus propias gente a él. Pablo realmente murió. Y yo sé como médico que tenía que estar muerto. Porque ahí dice que los hermanos lo rodearon, se paró, entró a la ciudad y al día siguiente salió con ellos. Óigame, hermanos, yo tengo una vivencia, muchos años trabajando en el Darío Contreras como cirujano, médico, cirujano de allí. Puedo decirle lo siguiente a ustedes. Una sola pedrada mata a una persona. Él no dice que le dieron una pedrada, sino apedreándolo. Le dieron varias pedradas. Si no lo matan y lo dejan inconsciente, la conciencia no se va a recuperar en cuestión de horas o minutos. La conciencia tarda en recuperarse, porque se produce un edema cerebral o un derrame cerebral o un trombo cerebral. Y eso coge hasta meses. Y en esa época debió cogerse más de meses, porque no hay mecanismo como tenía yo en el hospital para resolverse ese edema o ese derrame o ese trombo cerebral. Quedan inconscientes. Entonces nosotros en el hospital le metíamos un tubo y le poníamos una máquina a respirar hasta esperar que eso se fuera bajando, poniendo el antiinflamatorio, si era que no estaba muerto. Pero ahí dice que fue apedreado, lo arrastraron, se está muerto, el tipo está muerto. Los hermanos llegan, estoy seguro que oraron por la vida de Pablo y el Señor lo paró. Ahí se está cumpliendo esa cita que acabamos de leer. Ananías, ve que ese va a saber cuánto me cuesta, cuánto le cuesta seguirme a mí. Él va a ir donde todo el mundo, los reyes y no reyes, pero va a saber cuánto cuesta. Ahora, hermanos, ¿sabes tú el costo de predicar el evangelio con pureza, con amor, con dedicación? Si tú le tienes miedo a la consecuencia,
tú le tienes miedo al enemigo. Y si tú le tienes miedo al enemigo, tú no crees en Cristo Jesús, que dijo, yo estaré con ustedes todo el tiempo. Y ustedes me dirán, ay, pero el Imperio Romano hasta lo quemaba la gente y lo mataban. Sí, eso es verdad. Pero iban cantando. Dice que iban cantando los hermanos al circo romano. Y ese sacrificio de ellos, con los años, se vertió y fue Roma entonces conquistada por el Evangelio. Si esos hermanos hubieran tenido miedo porque lo iban a matar en el circo, Roma nunca hubiese sido cristiana, ni el mundo europeo hubiera sido cristiano, porque el mundo europeo es cristiano por Roma. Pero los hermanos no tenían miedo a la persecución y la muerte. Hoy, en este país, no hay persecución ni muerte por predicar. O mejor dicho, no hay muerte ni cárcel por predicar, pero persecuciones sí hay. Y nosotros, como cordero manso, nos dejamos trasquilar. Nos maquilan, nos quitan toda la lana y nos quedamos tranquilos. No voy a hablar de eso porque en la conferencia de sábado se habla mucho de eso. Nosotros somos defensores del Evangelio. Somos muy tímidos todavía en esta época, podemos estar dominando el mundo, o por lo menos nuestro mundo aquí en Santo Domingo. Pero ni modo. Cada quien que haga lo que su conciencia le dice. Solo le digo que el que tiene miedo a predicar, le tiene miedo al enemigo. Por tanto, no está en Cristo Jesús. El que tiene que tenerle miedo a un predicador cristiano, a un hijo de Dios, a un siervo de Jesús, a un discípulo de Jesús, es el enemigo. Ese que tiene que tener miedo, él a nosotros, no nosotros a él. Él a nosotros. No nosotros a él. En Pablo se cumplió la profecía que el Señor le dijo a Ananías. Pero esa profecía no fue para Pablo. Es para el mundo. Es para todos. Entonces Pablo tiene una cita que la vamos a leer ahora, donde habla de esto. Les recuerdo, se paró de ahí, entró a la ciudad de nuevo. El tipo es duro de matar. Se paró y en vez de decir, vámonos de aquí que me vamos a matar, cogió para la ciudad y al día siguiente fue que salió a caminar. O sea, Pablo es el fruto de un milagro, por eso dijo, vamos a la ciudad, conmigo no pueden. Yo sé a quién le estoy sirviendo, conmigo no pueden. Y al día siguiente salió a caminar. Y hay gente que da un choquecito en la cabeza, con un chilloncito ahí, comienza a gritar permanentemente, me duele, mira qué, ¿y qué hago? ¿Y qué me pongo? Ponte una oración para que tú veas. Antes de ponerte un ungüento, ponte una oración para que veas. Que a Pablo lo majaron a pedrada. Y no se puso ungüento ni antiinflamatorio, ni se puso anestésico ni analgésico. Oraron ahí, el Señor lo levantó. Pablo es el resultado en ese momento de un milagro de resurrección. Y él lo reconoce en la cita que vamos a leer ahora. Vamos a la cita. La cita es Hechos 14:20, segunda de Corintios 12, del 2 al 4. Franklin, adelante. En Corintios 12. Franklin, adelante. Sí, leemos Hechos 14:20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Leemos Corintios, 2 Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre,
si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabra de Dios. Amén. Amén. Oye, eso que se refiere Pablo en Corintios, en 2 Corintios, a eso se refiere. El hombre que él conoce es el mismo. Pero él dice, conozco un hombre, porque yo no me siento un hombre, que subió al tercer cielo hace 11 años. 11 años después de esa experiencia, es que Pablo escribe sobre eso. Lo mantuvo callado. Porque él es obediente al Señor, él sabía cuándo tenía que decir lo que pasó. Se mantuvo callado. Que llegó al tercer cielo. Y se revelaron cosas que no puede decirla nunca. Y aquí de que el Señor es una obra, comienza a darle lengua a la gente. Y a inventarle cosas y ponerle flores. El Señor será una persona y comienza a hablar y hablar de cosas y le pone flores. A Dios no hay que ayudarlo. A Dios no se le ayuda. Espere que el Señor lo use para que usted hable, diga y demuestre lo que ya usted vivió en el Señor. Usted no tiene que andar con un cántaro sonándolo. Porque si lo hace, usted anda buscando atractivo a su persona. El Señor es que sabe cuándo usted va a dar el testimonio de lo que el Señor ha hecho a través de usted. Conozco un hombre, no sé si fuera o dentro del cuerpo. Ese es él que subió al tercer cielo. Y lo dice casi como una poesía. Y no hay duda que fue en ese momento que subió al tercer cielo. Lo que pasa es que una hora, un minuto en el Señor, se revelan tantas cosas que usted no puede manejarla. El Señor vio a Pablo apedreado y lo levantó. Pero en el momento que lo iban arrastrando, no era Pablo que estaba ahí. El Señor iba hablando con él. Pablo no sintió nada de eso. Tampoco sintió que se paró, entró a la ciudad y el día siguiente se fue caminando. No dice, y se paró y cogió su carro. No tenía carro. Ni tenía helicóptero, ni avión, ni cosa parecida. Tenía 2 piernas para caminar. O sea, fue un milagro total que hubo en Pablo y él se guardaba ese milagro. Por eso cuando leemos la palabra tenemos que ir aislando poco a poco, como una islandera, hasta hacer con la palabra el lienzo que necesitamos para entender. He oído mucha gente predicando sobre eso. Y Pablo tuvo el tercer cielo. ¿Cuándo? Y a Pablo lo apedrearon. ¿Y qué pasó? Todo es un solo episodio, dicho en varias sesiones. Una narrada por Lucas, otra testificado por Pablo. De eso se trata. Continuemos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya. Parada. Aleluya. Es necesario que, con muchas ¿qué? Bendiciones. Tribulaciones. Tribulación, entremos en el reino de Dios. Pablo ha sido el más tribulado de todos los discípulos. El tipo es tan fuerte que en vez de irse para Antioquía corriendo, comienza a visitar todos los altares que había preparado. Todos los centros donde él predicó volvía a incentivarlo. Mire, no dejen de predicar, sigamos para adelante con esto. Un hombre que acaba de ser apedreado y muerto a pedrada. Se levanta dándole ánimo a otro. No dejen de predicar, no abandonen el evangelio. Convénzanse que Cristo vive
Y no tengan miedo, porque es necesario que para entrar al cielo tengamos tribulaciones. Claro que tenemos tribulaciones. Si Cristo Jesús vino de allá y para poder entrar de nuevo, tuvo que ser maltratado, crucificado, muerto por los hombres incrédulos como instrumento del demonio. Entonces no nos quejemos de las tribulaciones. Las tribulaciones son escalafones que tiene el cristiano para llegar al cielo. Es el ascensor que impulsa hacia arriba nuestra vida. Es el motor que empuja con presión para romper la distancia entre el cielo y la tierra. Y la tribulación tiene un valor en el campo espiritual. No le temamos. Arenguémonos nosotros mismos con las tribulaciones, porque son necesarias. ¿Quién ha dicho que el cristiano no va a sufrir? Por el simple hecho de ser cristiano, tienen el demonio como instrumento de persecución de los infiernos. Solo por ser cristiano, tienen al demonio persiguiéndolo. Entonces tiene que tener tribulaciones. Pero como Pablo, no nos rindamos. Pero como Pablo, exhortemos a otros y exhortemos a nosotros mismos. Hagamos exhortaciones. Las tribulaciones son la historia de lo pasado mañana. Hoy tribulaciones, mañana es historia y pasado mañana gloria en el reino del Señor. Y la iglesia no soporta las tribulaciones. Es un centro funerario donde te amáis. Grito, 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 grito. Siéntete feliz con las tribulaciones. Te están sumando tanto para que llegues. Pero además de eso, nunca hay un cristiano desamparado ni su simiente mendigando pan. Amén. El desamparo es del que cree poco, del que cree no sabe, no tiene fe firme. El cristiano es un torpedo de hombre y de mujer que rompe con el enemigo. Lo rompe, lo abre, lo destruye. Porque su fe, dice el Señor, si fuera el tamaño de una semilla de mostaza, movería una montaña. Entonces crezcamos en la fe. Alimentemos nuestra fe, que es el motor que nos impulsa hacia el cielo. ¡Ay de aquel que no tenga tribulaciones! ¿O acaso Jesús de Nazaret, hijo unigénito del Altísimo, no tuvo tribulaciones? ¿Y quién soy yo para no tenerla? ¿Y quién eres tú para no tenerla? Gloríate con las tribulaciones. Ríete, que cuando tú te le rías a las tribulaciones, cuando te le rías a los problemas, está incomodando, estrellando, incendiando al enemigo. Porque lo que busca es doblarte en queja, en tormento, en angustia, en desilusión, en desesperanza. Y cuando tú rompes con eso, él tiene que morderse a sí mismo de rabia porque no puede con el cristiano. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer? Si el dolor y la angustia y la desesperanza de hoy son la historia de carta de triunfo de mañana en el reino celestial. Cuando tenga una tribulación, ríete, alaba, cántala, exalta al Señor y verá qué poder tiene el Dios a quien le estamos sirviendo. Pero si te pone a quejarte, a lloriquear, ¿tú sabes a quién tú le estás dando la razón? Al enemigo. Ay, no me pegue, Satanás, no me pegue. Mándalo donde tiene que estar, en las calderas del infierno. ¿Cómo? Sonriéndote de los problemas. Desde que tú te rías a un problema, acaba de destruir el problema. Ahí mismo se derrite el problema. Pablo, bendito sea el Señor por elegir a un hombre como Pablo.
Ya lo conoceremos en el reino. Ya lo conoceremos. Pablo es nuestro consejero. La vida de Pablo es un consejo para nosotros, es un ejemplo para nosotros, es una guía para nosotros. El Señor no nos desampara. Pablo lo persiguió y sin embargo el Señor lo llamó y lo eligió y lo acompañó siempre. Y tú que no lo has perseguido, ¿no tendrás mejores galardones al lado del Señor? Solo te quiero decir una palabra final con esto. En el momento mismo en que tú le cedes al tormento, a la dificultad, en el momento mismo en que tú sueltas una lágrima por dificultades, en ese momento estás siendo aplastada por el enemigo o aplastado por el enemigo. Pero en el momento mismo en que tú te sonríes del problema, en que le das gloria a Dios por el problema, yo tengo testimonio de eso. Está creciendo en el espíritu y está venciendo los ataques del enemigo. Entonces eres un ser elegido para el reino. Dice la palabra, se lo leí el sábado pasado. ¿Quiénes son los que no entran al reino porque se van al fuego eterno? Número uno, primero lo que dice, los cobardes. Después que dice los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos. Está bien todo eso, pero primero me pusieron los cobardes. Eso no es casualidad espiritual. Eso es mensaje del bueno. ¿Quiénes son los cobardes? Los que le temen al enemigo. Los que de que venga el enemigo acercarse con un problema. Ya, ¡ay! ¿Y entonces? ¿Y qué hago? Los valientes conquistan el reino. He ahí el ejemplo de Pablo. Un valiente conquistador. Para gloria del Señor. Continuemos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Amén. Noten que ellos van formando, organizando la iglesia, eligen ancianos, todas las oraciones, eligen todo. Pero hay una cosa importante que dice ahí, que bajaron a Galia. Ya habían pasado por Galia y volvieron a Galia. Galia es justamente la tribu de los Gálatas, que a su vez son hoy lo que llamamos franceses. Eso es Galia. Los franceses son descendientes de las tribus gálatas, ahí de Galia. O sea que esa gente tienen, desde que el Señor vino a este mundo, quienes ha ido predicando. Y son esa gente, a nivel de sus políticos y sus gobernantes, lo que promueven la promiscuidad homosexual, el lesbianismo y la droga hoy en día. Por eso fue que hablamos el sábado de que esto es una guerra espiritual, lo que hay ahora mismo en Europa. El Señor le bendiga a todos ustedes y reciban la paz de Cristo en sus corazones. Vamos a ver si hay preguntas. Amén. Amén. Hace un momento el hermano Rafael Pérez tenía la mano levantada. Adelante, hermano. Porque se cansó. Parece que se cansó. Si alguien más en lo que él
Se conecta. ¿Tiene alguna pregunta? Voy a ver, hermano Rafael, si se conectó. No. Sí. Sí, Rafael Pérez es Rafael Pérez. Con él estamos hablando. Pero ese no es el Rafael que usted busca. Adelante. Él está, parece que está ocupado. No sé. Bueno, pues otro hermano, otra hermana. A mí me gustan las hermanas, yo soy de débil con las hermanas, porque se hacían la obra con Jesús sin sacar beneficio público. Hola, buenas noches. Santa Gracia, Genao, ¿cómo están? Hola, Buenas Tetica de noches, alma. adelante. No Estamos sé, bien. pero no sé qué piensa Nazaret, pero para mí, yo leyendo la historia de Pablo, su historia desde el principio, desde la persecución a Esteban, para mí es el apóstol más grande de todos los apóstoles. Yo no sé qué tú piensas, Nazaret. Eso es así. Después de Jesús va Pablo. Pablo es el individuo, la persona, el apóstol que más dio por la iglesia del Señor. Lo dio todo. Tanto dio que le cortaron la cabeza. Eso pienso yo. Sí, Pablo es el héroe y el mártir después de Cristo más grande que ha dado el Evangelio. Y además de eso, el Señor sabe por qué lo eligió, porque tenía un tropel de ideas en esa cabeza y un conocimiento y un razonamiento con una lógica imposible de alcanzar todavía hoy en día. El tipo estaba inspirado, era un hombre que recibía todo del Espíritu Santo y lo decía. Doy como basura lo aprendido, porque estaba aprendiendo de nuevo cosas buenas, cosas del Evangelio, cosas con el Espíritu Santo. Pablo es un tolete de hombre. Eso pienso. La Sí, gloria del Señor por elegirlo a él. mi esposo le llama de que el apostolzazo, le dice. Que no me la haga estatua, que me lo deje ahí. La hermana Margarita Marlin tiene su mano levantada. Adelante. Buenas noches, Dios le bendiga a todos una vez más. Amén, hermano. Amén, amén. Este guarda. Nazaret, me dispuse a levantar la mano cuando oí tu expresión dándole gracias a Dios por el ministerio de las mujeres. Desde que conocí al Señor de manera personal, es una petición que está en mi corazón, que si por la gracia de Dios yo llego allá al cielo, tener una reunioncita entre Pablo, Jesús, el Padre y yo. Qué ñoñada. No, le voy a decir por qué. Porque yo entendí desde que me convertí que el Señor nos hizo iguales, o mujer y hembra nos creó, y Jesucristo reivindicó a las mujeres. Sin embargo, en muchas iglesias de hoy todavía siguen marginando a las mujeres y pegándoselo a Pablo cuando dijo que las mujeres callen en la asamblea. Por más que el Espíritu ha revelado que era lo que estaba pasando, que había mujeres y nosotras reconocemos eso, que cuando hay un grupo de mujeres se hace mucho escándalo, lamentablemente, pero eso lo han usado en estos tiempos, en estos siglos, para minimizar el ministerio de las mujeres. Entonces, yo lo entiendo claro, el Señor me liberó de eso, pero esa es mi petición ante el Señor, que me dé una oportunidad ya en el cielo con él y con Pablo, para que Pablo me lo aclare de ahí a ahí. Di que claramente criterio. Aclárame, desciframe este problema aquí, Pablo. Mira, hermana Margarita, oye lo que te digo. Vamos a entrar en el contexto de la realidad histórica del momento en que Pablo escribía eso. La mujer es un ser marginado. De repente, los cristianos, por ejemplo de Jesús, que le dio el ejemplo, le están dando participación en el asunto religioso.
Acordémonos que la mujer en Israel, y casi todo Medio Oriente, era un ser no a la izquierda, era un animal que se compraba y se vendía por una dote. Aún hoy. Exacto. Entonces, en el judaísmo, la mujer ni siquiera podía entrar al templo a escuchar una prédica. Tenía que entrar a llevar una ofrenda o un diezmo, pero no puede hacer más nada. Entonces, cuando esta mujer se ve en el cristianismo que puede participar y hablar, se fueron de boca, eso es normal, Sí. o sea, es un desahogo. Entonces, Pablo, que viene también de una formación judía, dice que callen, pero es que callen ante la prédica, que Y ante callen el ante el bullicio que ejemplo. tenían ahí, en el bullicio, en el murmullo. Exacto, que callen ante eso, porque que para ellos era, óigame, una mujer que nunca ha oído una prédica y de repente le están hablando y tiene una lapse, oye, tú habías oído hablar de eso. Oye, inmediatamente, o sea, se convierte en un descubrimiento. La mujer en esa época, como siempre, ha tenido sed de aprender, pero mucha sed de aprender. Y en esa época estaba prohibido hasta que supiera leer y escribir. Y de repente le dan una oportunidad en la iglesia cristiana de que puede participar de todo. Ah, imagínense inmediatamente. Se volvieron locas. Eso fue todo, no es por otra cosa. Porque No, pero Pablo también tiene otra defensa de la mujer muy bien, muy hermosa. no, yo sé que yo entendí lo de Pablo, yo lo digo. Sí, pero hay iglesias, sí, hay iglesias que son marginales. Son judías, son iglesias cristianas judías. Sí, marginan a las mujeres. Mira, más que eso, yo he ido a iglesias donde sientan a las mujeres en un lado y los hombres en otro. Exactamente te iba a decir, y hay iglesias que no permiten ni siquiera que las mujeres suban al púlpito. No, que se sienten al lado de su marido. No, bueno, que ahí se yo no sienten entro. al lado de su marido, no pueden. Ahí yo no entro ni de visita. Pero cuando tú coges a los hermanos que dirigen esa iglesia, te das cuenta que tienen una menética mental muy projudía, como consecuencia de su propia ignorancia en la formación humana de ellos. Porque Pablo es Pablo por la formación humana que tenía. O sea, Pablo es un tipo preparado intelectualmente, antes de. Definitivo. Entonces, asimismo, pasa en las iglesias de hoy en día. Hay un grupo de hermanos, se declaran, por ejemplo, pastores, y no permite a la mujer usar un arete, que la mujer no puede afeitarse la pierna, que la mujer no puede ir al salón. Yo he visto a las mujeres que parecen brujas con los pelos todos. Yo le digo la iglesia de los no, la iglesia de los no. Exacto. Pero eso es una herencia del judaísmo que Cristo Jesús rompió. Sigamos. Hermano Rafael, Roberto. No, el hermano Dani Pérez tiene abierto su micrófono. No, está bien, está bien. Comentar algo Adelante, Bella. sobre lo que se ha planteado. Muchas bendiciones a todos. Amén. Amén. Del sábado. Es que lo que planteaba Margarita efectivamente no es más que un efecto, ¿verdad?, del peso cultural, de esa cultura que hay y que lamentablemente es transversal quizá en diferentes escenarios, incluyendo en la actividad cristiano-religiosa. No obstante, ha sido de un lado y otro como un poco distorsionado, porque en la búsqueda de un espacio también se han cometido errores importantes, ¿no? Pero no es menos cierto y es una realidad muy objetiva que siempre que hay algún elemento bíblico se utiliza en ese sentido y eso lo hemos vivido todos. Así Amén, que así hay es. que reivindicarlo, ese espacio que se ha ganado la mujer en el Evangelio, adelante, en primer lugar. Y eso lo podemos ver en todas las iglesias. Así no es. solo eso, gracias a Dios por Jesucristo, que fue el primero que nos reivindicó. Amén. Amén. ¿Quién más? El hermano Dani Pérez abrió su micrófono, pero lo cerró, igual que el hermano Rafael Pérez. Los Pérez abren y cierran los micrófonos. Todos perecerán. No, yo hice un comentario de la falda y de los moños malos. Ah, ok. No hay moño malo. No existe moño malo, ¿eh? No. Bueno, puede haber moño mal hecho, pero pelo malo no hay. Perdónenme esta intervención otra vez que el hermano dijo moño malo. Nazaret, tú conoces de Jaina, ¿verdad? Y entonces
en Jaina había un grupito que de los Mañón y los López, cuando hicieron la iglesia carismática y eso, entonces yo lo invitaban y mi mamá y yo íbamos, entonces yo siempre he sido medio incisiva, entonces yo le decía a mami, pero de que el Espíritu Santo, de que le entra a esa muchacha y comienzan así a mover los pelos, y yo entonces que el Espíritu no me va a entrar, pues yo no puedo mover mi pelo porque el virus Tenían varilla. y batían la cabeza para acá y batían la cabeza para allá y el pelo por allí, el pelo por acá. Entonces yo le decía, mami, pero y a mí no me va a dar el Espíritu Santo. Movía otra cosa. Ay, gracias a Dios por Jesucristo, Señor. Había mucho bullying con eso antes. Sí, Sí. así es. Porque cuando yo era joven, estaba en la escuela, había una niña que era evangélica y ella no se podía, se ponía vestida de falda larga y con su moño. Y ella tenía el pelo bastante fuerte, bastante áspero. Y hoy es una de las mejores médicos de Puerto Plata, pero hace tiempo que ella se desriza y esa mujer es muy buena moza con su pelo desrizado así. Bueno. Pero es un decir, ¿verdad? Porque no es discriminación lo que estoy hablando, pero Claro. sí en ese momento se veía muy extremo eso. Ya no, ya la mujer anda con su pelo suelto, como le da su gana, bien bonito y la gente no lo critica. Un afro. Perdonen, para que los jaineros no pecaran, la primera vez que yo fui de aquí de Estados Unidos para Jaina, después que me convertí, yo tuve que ir como ellos, como yo le digo, como ellos, con falda larga, manga larga, los moñitos, no me derricé antes de irme para allá, mi moñito aquí atrás pegado y aquí, entonces yo le decía, pero cuando volví le di el ejemplo de lo que era. Yo le dije que esto no es cuestión de apariencia externa, esto es de cambio de corazón y saber a quién nosotros hemos creído. Porque Amén. todo el mundo dice yo creo en Dios, pero no hay una relación con el Señor Jesucristo. Amén, así es. Amén. Adelante, hermano Roberto. Muy buenas noches, bendecidas noches. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Eso no solo llamado ratatá, que era que le decían usted. Él dice, los evangélicos que no dejan, los de la iglesia hermana, que no dejan, no le permiten a la mujer hacer cosas. Él dice ratatá, yo no me acuerdo. Creo que Los rajatabla, le decían No, rajatabla. Los RT. Sí, RT. Los rajatabla. RT. Sí. Jesús, recordando el texto bíblico donde Jesús le dice a los fariseos, creo que eran, sepulcro blanqueado. Sí. Cuando él le decía que ellos eran muy bonitos por fuera, pero por dentro, ¿cómo estaban? Sí, o sea, sucios. O sea, estaban así. Podridos. Podridos. Entonces, hay que tener mucha cuenta cuando predicamos la palabra del Señor y nos vamos directamente adentro, no afuera, adentro. Porque si nos fuéramos afuera, entonces el Señor no se había sentado con la prostituta, con los ladrones y con todo ello. ¿Verdad, doctor? Así es. Vino a buscar lo que se pierde, no lo que brilla. Efectivamente. ¿Quién más? ¿Ya? Parece que ya. No. Aquí nos lleva en oración para gloria del Señor. Vamos a aprender los hermanos todos a hablar con el Padre Celestial, No podemos tener vergüenza porque eso es cobardía, Y hablando de lo que son los cobardes. Los hermanos tienen que saber que no es lo que se dice, sino lo que se siente al decir lo que se está diciendo. Lo que tiene valor ante el Señor. Que si algún hermano no tiene la capacidad de tener la fluidez de la oración, no es un pecado ni es una maldad, es un beneficio para que siga caminando y avanzando en el Señor. Amén.
Y yo le agrego que eso es hablando con tu mejor amigo. Habla con tu mejor amigo de la manera que tú hablas con tu mejor amigo. Eso es así, no podemos tener vergüenza con eso, porque si nos avergonzamos del Señor en público, Él se avergüenza a nosotros ante el Padre. Ay, papá. Amén, amén. Sí. Vamos, si me dan la oportunidad, vamos a despedir Ahí la está. oración. Ahorita Es la suya. tienes, adelante. Gracias. La gloria es de nuestro Señor. Amén. Amante Padre, Señor, tú que moras en las alturas, Padre. Tú que nos diriges, Señor. Tú que nos das pausa. Y tú que nos das seguimiento, Padre. Gracias por tantas palabras benditas, Señor, y por tantos enseñamientos, Padre, que tú nos pones en nuestras manos, Padre. Porque tú nos estás haciendo ver hoy en día cuál es tu iglesia, Señor. Nos está dejando ver cuáles son las palabras que tienen que fluir por nuestros labios, Señor. Una palabra llena de ti, Señor. No llena del hombre, Padre, sino llena de ti, Padre amado, Señor. Padre, gracias por tantas palabras del doctor. Gracias porque tú lo has puesto, Señor, para que nosotros cada día más, cada vez que lo escuchemos a él, te estamos escuchando a ti, Señor, para nuestras enseñanzas, Padre. Señor. Padre, gracias. Gracias infinitamente, gracias, Señor. Y gracias por cada uno de nuestros hermanos participantes también. Dale la bendición en cada uno en su hogar, Señor. En nombre de Jesús. Tanto la salida como la entrada, Padre. En nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Antes de despedirle, mis hermanos, acuérdense que el día 8 de abril el Señor ha abierto una puerta con la escuela, con la iglesia episcopal para que se repita la conferencia del sábado. Según los hermanos no pudo conectarse. Los hermanos de la iglesia episcopal tienen las puertas abiertas para que participen con todos nosotros allí de esa conferencia, o esa charla. 8 de abril en la mañana, vamos a tener ahí, me dijo una hermana Miguelina Jorge, que es la que el Señor ha usado como instrumento para llevarlo hacia allí, y ha abierto la puerta, que le van a brindar bichuela con dulce y con galletita. ¿Qué tiene? Dios bendiga a todos ustedes. Amén, amén. Amén. Dios Dios les bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos mis hermanos. Amén. 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 Bendiciones. Tan fuerte sobre mí. Hay que preguntarle a la hermana Miguelina si tiene alguna actividad para su madre en la iglesia, que avise. Recuerdo. Yo le dejo saber, doctor, pues ella no está aquí ahora mismo. No, no es esa Miguelina, es otra Miguelina. Miguelina Romano, no Jorge, Romano. Okay, Tiene actividad para su madre que partió con el Señor. El sábado 23 de abril. Amén. Amén. Ok. Muy bien. ¿A qué hora, Vicente?